Buen día para todos, yo soy Neider Ruiz y el día de hoy lo que vamos a revisar es cómo funcionan las rutas en el apartado de lo que vendría siendo web en Laravel, no en API sino en web. Ya subiré otro video pues explicando cómo funcionan en API, aunque pues el concepto es similar. Entonces vamos a revisar qué son los middleware, que se pueden crear grupos de rutas. Podemos también añadirle el nombre a las rutas y diferentes cosas que podemos realizar con esto. Entonces vamos al código y comenzamos. Bueno, en este apartado lo que yo ya he realizado es que he hecho mi conexión a la base de datos que se llama Routes Laravel, y es esta base de datos que tengo acá, Routes Laravel. Y he creado por medio de factories, que también pues por acá les dejaré un video acerca de los factories. He creado 100 usuarios, y la idea es que pues en nuestro proyecto de Laravel los podamos listar y entender cómo es el funcionamiento de todas las rutas, viendo pues los métodos HTTP que estos tienen. Entonces bueno, ya yendo a lo que vendría siendo el tutorial, eh, nos tenemos que dirigir al archivo que está dentro de routes y web, y acá ya vamos a empezar a revisar lo que vendría siendo las rutas. En este caso, si el usuario, en este caso pues yo, ingreso a la base del sistema del proyecto, después de haber cargado el servidor, él me retorna la vista welcome. ¿Y esta vista en dónde está? Pues si vamos a resource y nos ingresamos dentro de views, acá está welcome.blade.php, que es esta ruta. Pero pues nosotros necesitamos hacer nuestras vistas personalizadas. Entonces vamos a crear una lista en la cual, vamos a listar los usuarios que hemos creado. Entonces, para hacer esto, en este caso, vamos a hacer un router get y vamos a colocarle el nombre que se va a colocar en la URL. En este caso se va a colocar users, y vamos a retornar una función de esta manera. Esta no es la forma correcta de hacerlo, pero vamos a hacerlo de esta manera y vamos a ir avanzando hasta que ya usemos el controlador y esto. Entonces que se entienda el concepto de lo que se quiere realizar. En este caso vamos a retornar pues también una vista, y esta vista está dentro de la carpeta views, users, y se llama index, que es donde vamos a mostrar todos los usuarios. Entonces en este caso, si yo deseo mostrarlo, pues le digo que es dentro a users, que es la carpeta, punto index, que es el nombre del archivo. No necesito escribirlo todo, simplemente de esta forma ya estoy ingresando a ese archivo. Ahora en nuestro proyecto pues vamos a barra users y le damos acá, vale. Acá me manda error que users no existe. Es porque no es error de ustedes ni nada, sino que es otra parte que ya vamos a revisar, pero es parte de mi código que está en cierta parte mal. Pero acá ya si revisamos, ya se está mostrando supuestamente la tabla, pero pues necesitamos que nos liste los usuarios. No nos lo está mostrando pues porque no se los estamos pasando por ningún lado. Vamos a pasarle los usuarios. ¿Cómo le pasamos parámetros a una vista de Blade? Pues users, user, dos puntos, y en este caso le voy a hacer una paginación de 5. Lo hace con paginación porque pues sé que tengo 100 y se van a listar todos hacia abajo, entonces no se verá bien. En este caso pues le voy a pasar acá users, le voy a colocar el nombre de la variable y le voy a pasar users, que es la variable que se supone que tengo acá. Ahora, en mi archivo index lo único que tengo es una vista, una tabla donde pues voy a listar los usuarios con el nombre, el email y las acciones que va a realizar. Y acá tengo un formulario que ya vamos a ver cómo hacemos la ruta para que pues este los acepte. Entonces acá de esta forma pues se saca la paginación de Laravel. Entonces acá le va a pasar la variable usuarios, que la estamos pasando por acá, que es este, el nombre que le coloquemos acá, él la recibe acá y los va a recorrer. Entonces pues vamos a revisar, recargamos y ahí tenemos la paginación acá abajo ya funcionando, y pues tenemos las acciones de acá.
Vale, ahí ya tenemos el método get realizado. Ahora vamos a hacer el método post para crear en Laravel. Entonces, esto se podría crear acá mismo, pero pues se haría un desorden. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a realizar un controlador que se encargue de todo esto y vamos a unirlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues php artisan make y creamos el controlador, y a este controlador lo vamos a llamar, pues, si es de usuarios, que lo vamos a llamar user controller, y le vamos a pasar la bandera del modelo que se va a llamar user. Entonces, ya habiendo realizado esto, si nos vamos acá a la carpeta, vamos a app http controllers, acá ya está el user controller. Y lo bueno de pasar la bandera es que de una vez nos crea todos los métodos que hay para hacer esto. Entonces, en este caso, en vez de hacerlo de la forma en que lo estamos haciendo acá, esto deberíamos pasarlo a un controlador. ¿Cómo hacemos esto? Pues quitamos esto y le podemos pasar acá el user controller class, y le pasamos acá el método. En este caso es el index el que se va a encargar de hacer todo. Y ahora, después vamos al controlador que tenemos y le vamos a decir lo mismo que teníamos al otro lado. Retúrneme la vista de users.index, pero pues debemos de pasarle los usuarios otra vez. Users es igual a users, y a este usuario, a esta lista de usuarios, pues le pasamos el user paginate y le pasamos 5. Entonces de esta manera pues se supone que debería funcionar igual. Acá estamos, no cambió nada, está la misma cosa. Ahora vale, ahí ya tenemos el método get, ya va bien. Ahora pues necesitamos crear el método post, que es al crear. ¿Cómo se crea esa ruta? Pues en vez de colocarle get, pues creamos routed, post, y decimos que users, lo mismo le pasamos acá al user controller, class, y le pasamos el método. En este caso es store, porque estamos creando. Para esta forma no es la correcta de hacer las rutas. Ya al final vamos a ver cómo se hace para que esto quede pues más simple y no toque estar creando todo esto como lo estamos haciendo. Pero si necesitamos, por ejemplo, listar las rutas que ya llevamos, que son estas dos, y pues ahorita son dos, pero pueden ser 100, 200 rutas. En este caso pues podemos correr el comando que se llama php artisan routed list, y esto lo que hace es que nos lista todas las rutas. En este caso pues tenemos una ruta que llama que es método get y es user, y una método post que es user. Este es de acá arriba, ya más adelante hablaremos de ellas. Esta por ejemplo es de la API, que eso va aparte para el otro video. Entonces ya habiendo realizado esto, lo que necesitamos pues es que el formulario funcione, ¿no? Entonces, ¿cómo le decimos que apunte a esa dirección en concreto? Entonces, esto tiene algo que se le pueden agregar, que son los nombres. Por ejemplo, a esta le podemos colocar un nombre que pues se lleva el nombre del modelo con el nombre del método que se está haciendo por nomenclatura de Laravel. En este caso esta sería users, porque la ruta es users punto y el método que le estamos diciendo que es index. Por ende, esta se va a llamar name, le pasamos users y el método pues es store. De esta forma ya las rutas acá como vemos pues tienen el nombre, y esto nos va a servir para qué, porque en este caso en la vista del formulario que yo estoy creando, si necesita apuntar a esa ruta específica, entonces lo que voy a hacer es añado el método, en este caso sería un post, y le añado el nombre de la acción, o sea, el action, que es a donde se va a dirigir cuando el usuario dé clic en el botón. ¿A dónde lo va a dirigir? Entonces routed, y acá ya tengo el nombre. En este caso es users.store.
Acá si recargo, pues va funcionando igual. Y si le doy en inspeccionar el código y reviso el formulario, entonces acá ya se ve la ruta. Mira. Acá tiene la dirección del proyecto y le agrega el users porque le estamos añadiendo la dirección de esa ruta. Entonces hasta ahí pues va genial esto. Ahora pues vamos a guardar que cuando le dé clic pues se crea un usuario nuevo. Entonces le estamos diciendo que cuando le dé clic el usuario acá en web, pues lo va a enviar al método store, que es el de crear. Y entonces el de crear debe estar por acá arriba, es este. Entonces vamos a crear rápido un usuario que request. Bueno, acá le voy a agregar la data. Lógicamente pues debe llevar más validaciones. Yo lo voy a hacer así nomás. Pero debe llevar sus validaciones. Acá simplemente le digo que voy a recuperar el nombre, el email y la contraseña. Y que voy a guardar estos datos. ¿Cómo los voy a guardar? Pues voy al modelo user, dos puntos, y le voy a decir que me cree la data. Vale, después de que él me cree este usuario, pues yo necesito que me redirija a donde estaba otra vez, a la tabla. ¿Cómo hago esto? Pues hago un return, como le colocamos nombre a las rutas, entonces necesito que decirle que a Laravel que apenas lo cree pues me redirija a esta ruta otra vez, al index. ¿Cómo hago esto? Pues return, digo que me redirija, que haga un redirect. Lo puedo hacer, bueno, la forma más fácil es hacerle un back a que vuelva a la ruta anterior donde estaba. Ahora pues vamos a llenar el formulario y vamos a ver si jala. Entonces lleno el formulario, le doy en crear y dice que la página expiró. Este error aparece es porque Laravel, por cuestiones de seguridad, toca añadirle un token que se llama CSRF, que es un código de seguridad para evitar hackeos y estas cosas. Entonces acá le doy en crear y dice que password no tiene un valor por defecto. Entonces vamos a mirar. Este error también viene por parte del formulario porque no le agregué el nombre. Name, password. Después de que le haya agregado esto, pues acá simplemente vuelvo y lleno el formulario y ahí se creó el usuario. Bueno, acá si no lo habían visto ya la página 21 y este fue el que yo acabo de crear. Voy a volver a crear otro. Simplemente este es bus YK y acá ya debería aparecer. Reviso acá y acá está, mira, bus que ve. Entonces ya se creó el usuario utilizando el método post y hasta ahí pues vamos bien en ese apartado. Ahora otro método que debemos revisar pues es el put en caso pues de que deseemos actualizar. En este caso pues no lo voy a realizar, pero simplemente hagan de cuenta que en vez de acá decir así, pues acá dirá update y acá apuntará update y acá vamos a pasar parámetros también, por ejemplo el users y acá le pasaríamos el ID, pero ya lo vamos a revisar de otra manera. Y aquí iría el método put, que es el de actualizar. Por ahora esto lo voy a comentar. Lo que vamos a hacer ahora es para visualizar el usuario, vamos a crear esta vista donde podamos acceder al usuario porque ya pasamos parámetros por lo que vendría siendo la URL. Entonces para realizar esto el método va a ser pues get, porque vamos a obtener un dato y acá le vamos a pasar por decir el usuario y pues en vez del store le vamos a pasar el edit y pues acá va a ser edit. Si revisamos nuestro user controller, él tiene este método que se llama edit. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Pues cuando el usuario ingrese a esta ruta, le vamos a decir que nos retorne una vista que se llama users.show. Bueno, en este caso es show, le coloqué edit, pero está mal. Esto lo vamos a jalar para acá arriba y pues, siguiendo la nomenclatura de Laravel, ¿no? Show, y acá pues ya no es edit sino show y el nombre es
show. Iría de esta forma, que es para visualizar el usuario. Entonces, ¿cómo hacemos para acceder a esta ruta? Pues vamos acá y la idea es que cuando le den en editar, pues esta URL cambie y nos lleve a ese usuario, ¿no? Para hacer esto, pues vamos acá a la tabla y como le colocamos un nombre a la tabla, un nombre a este que se llama user show, que es donde lo vamos a visualizar, lo que hacemos es acá en el botón de editar, le damos, añadimos esto y le damos a añadir la ruta, que la ruta se llama pues users show, pero si la dejamos como está de esta manera, si yo le doy en recargar, pues me dice que esta ruta pues requiere parámetros, entonces requiere el parámetro user. ¿Cómo le enviamos el parámetro user? Pues para esto le agregamos una coma a la ruta y le agregamos el user user y apuntamos al ID y quedaría de esta forma. Ahora si pasamos el mouse por editar, pues ya la URL abajito ya se ve. Entonces si le damos acá en editar, nos redirige acá, pero dice que la variable user es un define. Esto sucede es porque acá en show estamos diciendo que estamos obteniendo el nombre y el email, pero acá si notas no la estamos enviando. Entonces el Laravel ya es pues sumamente inteligente y él sabe que si le estamos enviando acá un ID, él nos devuelve es un usuario. Entonces para retornar este usuario y que lo podamos manipular desde el otro lado, lo enviamos de esta forma. En caso de que el ID no exista, él nos envía un 404, pero pues no es el caso. Y acá si la vamos a recargar, pues ya está. Entonces este ya sería como la biografía del usuario. Si entonces vamos a agregar un botón, pues para volver a donde estábamos antes, ¿no? Entonces para ello vamos a crearlo por acá arriba en show. Vamos a agregar un botón acá arriba. Simplemente vamos a agregar un link y le vamos a decir que nos redirija a la ruta del users index. Cuando le demos en regresar, vamos a añadir estilos class p 5, ejemplo así, y lo que le decimos es que, bueno, al menos parezca un botón btn primer y listo. Que lo di acá y bueno, acá está el botón era margin lo agrego padding margin. Listo, ya de esta forma. Entonces le doy en regresar y me retorna esta lista. Entonces acá ya obtenemos la información de cada uno de los usuarios utilizando pues lo que vendría siendo esa nomenclatura que nos trae Laravel de esta manera. Entonces ahora ya suplimos pues dos rutas, que vendría siendo pues el método get y el método post. Ahora vamos a hacer el delete. Para hacer un delete añadimos la ruta rotate delete, le dejamos la misma ruta porque debemos pasarle el ID. En este caso pues vamos a usar delete también y el user va a ser delete. Todo esto siguiendo la nomenclatura de Laravel. Entonces en este caso lo que necesitamos es que cuando el usuario le dé clic en este botón, pues se elimine. ¿Cómo hacemos esto? Pues el action ya le colocamos un nombre a la ruta, users delete. Entonces lo que vamos a realizar acá es, vamos a decirle que cuando el usuario dé clic en el botón, lo redirija a users delete, pero igualmente debemos pasarle el ID del usuario. Entonces vamos a user y le pasamos el ID para que él sepa qué usuario es el que tiene que eliminar. En este caso, como es un formulario, igual que acá arriba, debemos añadir este token de seguridad que nos genera Laravel dentro del formulario. Y otra cosa que debemos hacer es, acá le añadimos un método y le vamos a añadir el método delete para que Laravel lo interprete mejor de esta manera. Se podría también agregar de acá el método, pero a veces suele fallar. Entonces dejémoslo acá como el método post y abajo lo dejamos como
con el delete y él va a interpretar el delete siempre. Ahora, si le damos clic acá, pues dan delete, pero vale, dice que users controller, que el método delete no existe. Entonces vamos a revisar por qué dice que no existe. Si revisamos acá el user controller es destroy y yo le estoy enviando delete. Entonces en este caso pues sería, en vez de delete le damos destroy, actualizamos acá el destroy y en show pues como estamos siguiendo la nomenclatura de Laravel deberíamos nomás editar acá, en vez de que diga delete pues lo cambiamos a destroy y ya quedaría jalando normal. Ahora si le doy delete, la pantalla queda en blanco. ¿Por qué? Porque cuando el usuario le dé clic ahí, él entra a el método de destroy, que es este que está acá abajo, pero no le estamos diciendo que haga nada. Entonces ahora lo que necesitamos es que él coja al usuario que le estamos pasando por medio de la URL y le haga un delete, lo elimine. Y después de que lo elimine, pues nos vuelva a llevar a la lista donde estábamos. Entonces lo hacemos con return, vamos a hacer un redirect, back y listo. Con esto pues, si acá vuelvo a recargar, marca jala bien, vuelve y me deja. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar a Cassandra, le damos en delete y se borra. A él también si queremos eliminarlo y ahí ya se empiezan a borrar todos los usuarios. Hasta ahí todo va bien, pero esto se puede llenar de múltiples rutas. Entonces otra forma que podemos hacer esto más simplificado es se podría hacer un routed, hacemos un grupo de rutas y a este grupo de rutas le podemos pasar una función y lo que haríamos acá adentro sería pues crear diferentes funciones. Por ejemplo, vamos a añadirle un prefijo a esto, que el prefijo sería pues lo que se pasa en la URL. Por ejemplo, vamos a usar el prefijo de users y vamos a comentar esto. Entonces las rutas que yo agregue acá adentro todas van a tener el users y lo que yo le agregue. Entonces en este orden de ideas, si yo deseo replicar lo que está acá arriba, debería hacerlo como de esta manera. Los users, si lo dejo así tal como está, lo que hace esto es que si entro acá pues me marca 404. Entonces tendré que hacerle users para que funcione de esta manera. Acá por ejemplo me marca error, es porque pues esta ruta las tenemos comentadas. Entonces le doy con esto, ya debería jalar acá y me dice que pues la ruta no existe porque lo tengo de esta manera. Pero ya con esto vamos a revisar por qué nos está marcando error. Users user, bueno, vale, vamos a decorar el comando de php artisan list para que nos diga pues qué rutas tiene esto, pero pues ahí debería estar jalando la verdad. Y le damos acá y no, dice que no nos marca error. Entonces vamos a agregarle acá usuarios y vamos a agregarle acá usuarios y ahí sí jala. De pronto es porque se llaman igual, pero ya este es el prefijo de esta ruta que se agregó. Entonces ahí ya estamos viendo qué son los prefijos que se pueden agrupar. Todas estas rutas fácilmente podrían estar acá adentro, pero cuando hagamos una función sobre ellas, por ejemplo el editar, ya ingresaría el prefijo de usuarios, después users y etcétera, y continuaría. El de delete también haría el método, haría la petición a la URL de usuarios con el ID del usuario, usuarios, users y después iría el ID del usuario. Entonces quedaría de esa manera, pero pues seguiría funcionando. Pero otra cosa que se puede hacer con las rutas es crear lo que vendría siendo los middleware, que son como formas en que haces peticiones
Y si tienes esa protección del middleware, pues él verifica si se cumple cierta condición. En Laravel, por ejemplo, para agregar un middleware, pues escribes acá middleware y le puedes pasar pues un conjunto de middlewares. Por ejemplo, el Laravel tiene el de API, out basic, sesión, west, que es cuando pues si tiene permisos o está autorizado. Hay diferentes tipos de middleware que pues ya lo revisaremos más adelante cómo hacer pues middlewares personalizados o utilizar los que tiene Laravel, pero pues es bueno que se sepa que esto se puede realizar en Laravel. Pero bueno, ya para finalizar esto, entonces para pasar parámetros le agregamos estas llavecitas y esto sería que le vamos a pasar algo. También podríamos hacerle, por ejemplo, edit y añadir más parámetros. Por ejemplo, este es edit. Y si necesitamos, por ejemplo, pasarle una fecha o cualquier cosa, pues se la pasamos, digamos, de esta forma. O cualquier otra información que hacemos pasar por medio de la URL. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Y la forma más sencilla de realizar esto es que el Laravel tiene algo que se llama el resources. Lo tiene como tanto para la API como para proyectos así normal que se creen en web. Pero esto va genial porque nos ahorra estar escribiendo, por ejemplo, lo que acá son 6 líneas. En esto sería solo uno, que sería, por ejemplo, users. Y lo siguiente que debemos pasarle es el nombre del controlador, que sería user controller class y listo. Esto haría lo mismo que está haciendo esto acá arriba. Si listamos las rutas con php artisan routed list, si miramos acá tiene la ruta del users, este es el método get, este es el post para crear, el create para ver, para mostrar el formulario, el get, el put para actualizar, el delete para eliminar y este también puede ser para visualizar. Entonces, de esta manera pues podemos realizar esto que realizamos ahorita, pero de una forma pues más sencilla y sin escribir tanto código. Entonces esto seguiría funcionando prácticamente igual, pues, lógicamente acá ya debo de cambiar esto. Vamos acá, pues vamos users y el funcionamiento pues vendría siendo el mismo, no cambiaría más. Entonces pues eso sería todo por este video. La verdad espero me haya logrado hacer entender en este aspecto de cómo funcionan las rutas, que se pueden pasar parámetros, middlewares, se pueden hacer un montón de cosas con esto, crear grupos. Entonces pues eso era todo por este tutorial, muchachos. Espero la verdad pues les sea de gran ayuda y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias.